Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta tu iglesia, México Nuevo Amanecer. Levántate, resplandece. Te lo digo, insisto, no como un eslogan, sino porque tienes que entender la palabra que viene para ti. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová llegó a tu vida. Cuando entiendas verdaderamente que el Creador de todo, que el único Dios, el único que es capaz de resolver lo difícil, lo imposible, lo sobrenatural, Él está interesado en ti y en que en este mundo natural tú ya vivas la sobrenaturalidad que Él tiene y que diseñó desde el principio de los tiempos para ti. Cuando lo entiendas, vas a entender cuando Jesús dijo: porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino de los cielos ya está aquí. Y cuando yo conocí de la palabra de Dios, así como a Pablo, se me abrieron los ojos. Y digo que así como a Pablo, porque Pablo estaba lleno de teología, estaba lleno de estudio, estaba con una cabezota como Funko Pop. ¿Sí los conocen los muñequitos estos Funko Pop? Cuerpecito en la cabezota. Así me decía mami Emma que yo era un cabezón. Entonces, pero con todo ese conocimiento no había una revelación de lo que era el Padre, no había una revelación de la identidad que era uno. Y Pablo, por no tener una identidad correcta, se la pasaba matando gente, como un siervo de Dios andaba matando gente. Entonces, yo buscaba a Dios, sabía que había algo para mí con Dios, pero en el momento en el que yo estaba en mitad de algo que yo creía que me hablaban de Dios, y pues muy bien, esta semana vamos a celebrar al fulano patrono del pueblo y vámonos a la pólvora, ¿no? Y arriba al castillo y el cueterillo. Y la verdad es que muchas de esas actividades no me vinculaban al Padre. De repente veía yo que masas de gente venían de muchos lugares de la República y llegando a la plaza de una institución religiosa, iban gateando, iban lastimándose, y de repente les decía yo que llegaban a adorar un trapo, ¿no? Porque se le quedaban viendo así como no sé, y me sentí tan traicionado porque era lo que me mostraba la gente que se supone sabía. Y entonces yo quería creer en eso porque se supone que ellos sabían. Y la gente que administraba esos lugares por más de 15 o 20 años, después declaraban en la prensa: está público, es real, no lo invento. Decían: todo eso no es cierto, todo eso no existe. Y entonces yo decía: caray, pero si tú mismo estuviste 15 o 20 años ahí, diciéndome que sí existía y que sí era. Y entonces toda la comunidad religiosa decía: no le hagan caso. Y me di cuenta que el deseo que tiene Dios para ti y para mí está guardado dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y busca el Espíritu Santo llenarse de otro Espíritu Santo, de otro hermano, y ese otro hermano de otro más, y así sucesivamente, porque busca complementar todo un cuerpo. Cuando yo era niño había una caricatura que se llamaba Voltron, y eran unos robotitos que se juntaban y hacían un robot grandote, y no recuerdo ya bien cómo iba el eslogan, pero decían: fulano y sultano, hacemos los pies, nosotros las piernas, brazos y no sé qué, y el último, y el que comandaba todo, y yo formaré la cabeza, ¿no? Y ¡pam! Y salía bien padre el trailer, el intro del Voltron. Entonces me di cuenta que el Voltron en una ocasión iba a pelear, y un par de navecitas, quién sabe dónde andaban, y pues por eso no se pudo formar un brazo, ¿no? Y le andaban dando una zarandiza. Eso tiene que ver contigo, porque en muchas ocasiones viene a la iglesia normalmente la mujer con los hijos,
gustó que se dieron cuenta que también en esta iglesia venían hombres con sus hijos. No solamente el hombre o la mujer somos responsables de la santidad de los hijos, del caminar de los hijos. Y yo quiero que mis hijos estén sentados acá, les había dicho la vez pasada. Nada tienen que hacer allá, acá, todos. ¿Por qué? Porque cuando yo te ministro y te hablo, no sé si has notado que tus orejitas son así. ¿Le has hablado a un perrito? ¿Y cómo le haces así? Sus orejas son direccionales. Las de los gatitos y todo. Las de nosotros no son direccionales. Estamos orejones, de chiquito me decían Dumbo, pero no son direccionales. Estamos para hablar de frente. Entonces, hace rato le hablaba a una hija de la casa y le decía que la fe entra por el oír, pero el oír palabra de Dios. Nosotros, todos nosotros, tenemos una esencia, ya está por default. Antes no estaba, hoy sí. Antes el Espíritu Santo solo venía a ver si ya podía permanecer en este lugar, pero hoy, por el sacrificio de Jesús, permanece y está presente y constantemente. Por eso es que en una ocasión, ¿se acuerdan que yo puse acá una silla? Porque las sinagogas esperan la venida del Mesías. Yo ponía la silla declarando que ya estaba nuestro Cristo acá con nosotros. Pero ¿sabes? Decidí no seguirla poniendo, porque yo quiero que entiendas que Jesús está ahí sentado, ahí donde estás tú, y que tú eres ese cuerpo activo. Hay gente que dice: yo no conozco a Jesús. Tiene que conocerlo a través de ti. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto conoce al Padre. Entonces debes de entender ese gran compromiso que tienes para con las demás, de que cuando te vean a ti, tienen que entender qué cosa es un cristiano. Han criticado muchas veces a mi hija, a mi hijo, a mis hijos en general, por cómo se visten, por cómo se comportan, porque no cubren la expectativa de una meta religiosa. Y entonces me critican a mí por cómo predico, por qué mensajes doy. Me han llegado a decir que soy de la sinagoga del diablo. Y todo esto, mi amado, es porque no cubro la expectativa humana. No cubro la expectativa de un estudio teológico religioso que impartieron como una verdad. Y entonces no trataron de intimar más con el Espíritu Santo. Se les olvidó que el Espíritu Santo radica permanentemente. Y Jesús hizo una promesa: cuando venga el Espíritu de verdad, ese Espíritu Santo les va a recordar mis palabras. Y entonces es ahí donde empieza la pequeña brecha y el gran problema. ¿Qué palabras te va a recordar si no has leído la Biblia? ¿Qué palabras te va a recordar si no has estudiado? Muchos estudios de la Torah, muchos estudios judaicos dicen que en el momento en el que vayamos a la presencia de Hashem, a la presencia del Padre, vamos a estar en universidades en donde realmente vamos a tener un nivel de revelación de esa dimensión. Y esto es porque se sienten tan apasionados por aprender y conocer, que entienden que allá Dios nos va a revelar cosas que acá no entendíamos. Pero ¿cómo vas a llegar a preguntarle cosas al Padre que debiste haber aplicado y entendido aquí? Por eso es que es tan importante que tú y yo entendamos que ya estamos diseñados para el reino y que vamos a vivir y disfrutar del reino. Para esto, mi amado, vamos a echar mano de una pequeña cosa que el Espíritu Santo nos da por el simple hecho de tenerlo presente. Ustedes han olido, hablábamos la vez pasada de perfumes piratas o perfumes copia y de perfumes originales. No importa si sea un perfume pirata, original o clon o lo que sea, el aroma por sí solo no haría nada sin una nariz que lo perciba. El hecho de que no exista la nariz para percibirlo no quiere decir que no haya aroma, ¿sale? Les voy a develar un
misterio de los chinos de hace quién sabe cuántos miles de años, que dice que se cae un árbol en el bosque y si no hay alguien que lo escuche, sí hace ruido en realidad, ¿no? Claro que hace ruido. ¿Y cómo sabes si no hay nadie para? Pues que las reglas universales van a estar solamente si yo estoy ahí. Claro que no. Quiero decirte que tú estás para darle cumplimiento a reglas universales, y Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Estás para decirle al sol: detente, para que me dé tiempo de establecer tu reino acá. Así como lo hizo el profeta cuando estaba en ese gran conflicto y les dije, estaba metido en el pleito y de repente, dile al sol que se detenga. Y Dios así como, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, no estás metido en la obra, estás tan metido en lo que te digo, que te voy a responder estas locuras que me pides. Y entonces la gente empieza a ver que los ministros prosperan, que los ministros son transformados, que los ministros, algo pasa en ellos. Y entonces es ahí cuando empieza más dura la crítica, porque no saben que lo que hace el Espíritu Santo es bendecirte, dirigirte, proveerte, que lo que hace es respaldarte, aunque parezcan locuras. ¿Se acuerdan cuando establecimos estacas para expandir la unción y la bendición de esta tu iglesia? Y decidí que no fuera nada más en la colonia, sino allá donde ustedes viven. Y tenemos a gentes de la Hermana República de Santa Bárbara, a un ladito de la Caseta Puebla y más allá. Nosotros también por Ayotla y por Coajimalpa y por Naucalpan. Y entonces Tláhuac, y establecimos esas estacas espirituales con una cobertura, porque tienes que entender que tu cambio personal no nada más te afecta a ti como individuo, ni a tu familia. Tu cambio verdaderamente afecta a la nación, porque nos enseñaron allá afuera que los políticos son esto y el otro, y aquí y allá, y que la gente que está posicionada en gobierno es tiquiti, 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 tic. Y la palabra dice que nosotros los debemos de bendecir. La palabra dice que nosotros tenemos que entender que no hay una autoridad puesta si no es dada por Dios. Y entonces de ti decide qué cara de Nabucodonosor vas a aceptar. Porque ese Nabucodonosor, ese emperador, para unos era bendición y para otros era maldición. ¿Cómo vas a hacer que el Nabucodonosor que hoy te rige, naturalmente hablando, sea para ti de bendición? Necesitas escudriñar las escrituras para entender cómo hacer que esto opere a tu favor. Pero cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que Sadrach, Nego, se me olvidó el nombre del otro fulano. Mesac. Bueno, estos chicos jóvenes llegaron para servir a un rey que no conocía de la palabra, pero reconoció la unción en ellos, reconoció el conocimiento que el Padre tenía en ellos y los puso en lugar de honra siempre. Entonces, ustedes jóvenes, resulta que el día de hoy, si te das cuenta, ustedes ya saben sacar porcentajes, ¿verdad? Tenemos una iglesia joven, porque los jóvenes son, yo creo que así viéndolo a ojo suelto, son el 40% de la población de la iglesia. Es decir, tenemos una iglesia con esperanza, una iglesia con proyección y vida. Porque los otros, que ya decimos que ya vamos de salida hacia el reino de los cielos, podemos pensar que ya tenemos un camino trazado, pero miren, mis amados, David quería hacer una institución, quería hacer una construcción, quería hacer un legado. Institución, porque en ese lugar se iba a llevar un orden, el templo. Pero por su manera de ser, por la vida que llevó, le dijo Dios: no, tus hijos. Mis amados, nuestros hijos son los que le van a dar continuidad a lo que les dejemos preparado. Esto que les vamos a dejar preparado se va a activar con lo siguiente. Les hablaba del perfume. El perfume huele, pero tu nariz la va a percibir dulce,
tuyo lo va a percibir escandaloso, el tuyo lo va a percibir de ciertas maneras distintas. Pero va a activar algo dentro de ti, una sensación de frescura, una sensación de que es muy seco, una sensación de que no me agrada, pero va a activar algo. Esto, mi amado, es lo mismo que pasa con la unción. Tienes Espíritu Santo. Es como si tuvieras el aroma, pero no vas a activar la reacción de ese aroma, que se llama unción. No la vas a poder activar si tú mismo no te interesas en que funcione. Tienes el perfume en el frasco y no te lo pusiste, no generaste algo. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti, pero no lo estás alimentando a través de la palabra, no lo estás alimentando a través de estudiar, porque allá afuera se nos enseñó al no estudiar, que el propio gobierno le interesa que tú seas ignorante, porque entre más ignorante eres, más manipulable eres. Y en la iglesia se te pide que estudies y que estudies, y la gente que no entiende de reino, en esa iglesia nada más te quieren sacar dinero por cursos bíblicos. ¿Cuántos se les cobra? Hacemos discipulados, y si bien comen pan y si bien toman café, ¿cuánto pagan por ese pan y ese café? La verdad es que cuesta dinero, pero cuando tú entiendes lo que cuesta, lo que vale, vives diferente. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana me tocó salir de viaje de trabajo, y hay gente en lugares de gobierno que ni siquiera te puedes sacar una foto con ellos. Se me ocurren al menos 3 razones. Primero, porque ellos mismos lo prohíben, porque no es así de que, miren, conozco al gobernador fulano de tal, y entonces ya luego haces alguna maldad y de repente, mira, y estaba vinculado con el gobernador fulano de tal. Ellos se cuidan con quién andan, porque nosotros no nos cuidaríamos de con quién andar. Bueno, esa es una. La otra razón es porque igual hay gente que lo ataca, y entonces podría buscar llegar a él a través de que le saquen la foto. Y entonces, como la verdad es que ellos sí tienen autorizados camionetas blindadas y guaruras y nosotros no, pues mejor así de lejitos los toros se ven más bonitos, ¿no? El punto al que voy es el siguiente. Estuve con gobernadores y también estuve con empresarios, y toda esta gente, mi amado, a donde iba me invitaba a comer. Normalmente cuando salgo de viaje de trabajo, híjole, me paso muchas malpasadas porque como en los Oxxo, Oxxo, patrocínanos, sandwichitos y cuernitos, cuando bien me va. Y eso sí se puede, como les digo. Hay veces que por el trabajo, por la constancia no da tiempo, pero ahora yo creo que Dios me quiso mostrar un ritmo distinto de trabajo. Y todos los días me llevaban a lugares que se estaban peleando, que por ver a quién nos llevaban con más estrellas Michelin. Yo ni sabía qué era eso, yo pensaba que nos iban a cambiar las llantas. Y resulta que las mentadas estrellas Michelin, para los que son de alta alcurnia, son las insignias que les dan a los lugares como reconocimiento de que tienen a chefs, de que tienen cumplimientos, son como las estrellas en los hoteles, y cuando ya no les caben las estrellas, ahora se brincan a diamantes, ¿sí? Porque cuando bien nos va, queremos un hotel 5 estrellas, pero ¿qué crees? Que también hay hoteles con diamantes. Y de repente estaba yo viendo, ya planeando mi viaje a Honduras del próximo año, y estaba checando, pero ahora no me voy por los vuelos baratos, voy a checar por Aeroméxico, ¿no? Que es la línea más bonita que va para allá, y por lo tanto cobra un poquito más, y pues sí, está un poquito más caro, pero estoy checando cuánto cuesta ir adelantito, ahí a un lado del chofer, incluye comidita y todo eso, y cuesta 3 veces más el boletito. Y no sé, ojalá tengan oportunidad de viajar los que no han viajado en avión, pero yo en todos los aviones a los que me he subido, todos los asientos de hasta adelante están llenos. O sea que el hecho de que yo no lo compre no quiere decir que no haya. Hay quien activa
activa la unción, hay quien la vive. Entonces mi comentario del trabajo es el siguiente: todos los días comí en lugares exclusivos y caros. ¿Quién dice que eso es bendición de Dios? Gloria a Dios, yo no pagué ni un peso y lo disfruté. Pero tú, ¿qué unción crees que sea mayor? ¿La mía, que comí como invitado de ellos, o de ellos, que son los generadores de eso? Y no solamente me invitaron a mí, invitaron a sus guaruras, invitaron a sus asistentes y hasta a sus amantes. ¿Para qué usan la unción? Porque todas las bendiciones, ya les he dicho, no son para los hijos de Dios nada más, son para quien les da cumplimiento a las situaciones. Y no dudo de que por ahí se levante algún fariseo a decirme: ah, pero ¿quién los provee? Baal y Acera o tu Dios, ¿no? ¿Tú crees que alguno de ellos quiso ser cristiano por verme lo que yo era, por verme lo que yo hacía, por verme lo que yo declaraba? Resulta que estaba una persona enferma y la verdad es que no entendía por qué tenía que estar enfermo, y me acerqué a él y le dije: es que es tan sencillo como que yo te ordene algo y tú tengas que obedecer, porque estás acostumbrado a dar órdenes y esperas que se te obedezca. Pero hoy yo quiero que te esfuerces, seas valiente y que sanes en el nombre de Jesús. Y se quedó así, porque la palabra, me di cuenta que no se le estaba ayudando a él como yo mismo pensé. La palabra le penetró los huesos, como dice la palabra, le llegó al alma, y lo que hizo así fue el Espíritu Santo que estaba ahí en él, tal vez lleno de hambre, tal vez lleno de frío y de soledad por no recibir palabra, pero el Espíritu Santo vino del cielo de parte del Padre, esencia misma del Padre, y llega a él y reconoce de dónde viene. Y llegué y le declaré esto: se le activó algo y se le cortó todo lo que tenía en enfermedad. Y la verdad es que yo estaba más sorprendido que él, porque yo se lo declaré creyendo que Dios lo iba a sanar. A ver, ¿a qué hora? Pero no tan inmediatamente, y menos un incircunciso con una larga carrera criminal. Y luego yo me veo y digo: pero pues si yo también de ahí vengo, yo también eso hacía. Y entonces, ¿por qué tendría yo que ser mejor? Y entonces entendí que el Padre lo que quiere es que tú y yo activemos nuestra unción para tomar nuestro lugar de reino, para que tomemos nuestro lugar en la naturalidad que Él ha puesto, para que nosotros realmente podamos ser independientes de lo que el mundo está ofreciendo. Porque si sabes que en este mundo hay una persona que se le quitó el poder y la autoridad, pero piensa que todavía puede engañar a los que no saben. Sí, ustedes aquí en esta colonia conocen quién era el alcalde del periodo pasado. ¿Alguien sabe quién? ¿Y alguien sabe quién es el alcalde actual? Sí, oh, qué bien, tenemos una que sí sabe, porque sabe. Pero si no supiera, viene una persona con pipa, guante, bastón y un portafolio y te diría: soy el alcalde de tal lado, y te engaña. Eso es lo que más o menos hace el enemigo, buscando engañarte para que te salgas de tu asignación, te salgas de tu lugar de reino, te salgas de lo que Dios tenía preparado para ti. Quiero que me ayudes con una cita bíblica. Acompáñame por favor abriendo tu Biblia en la primera carta a los Reyes, Primera de Reyes 16, 29 al 32. Primera de Reyes 16, 29 al 32, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Aparte de la Biblia, ¿dónde habías escuchado esto? Híjole, este está peor que todos los que habíamos tenido antes. ¿Sí? Entonces, ¿es nuevo o es bíblico lo que te pasa? Porque
le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hemos hablado y has escuchado muchas veces de lo que es Jezabel. Yo quiero que en esta ocasión te quede claro que Jezabel no es un espíritu, no es una sola deidad demoníaca, es una actitud que no tiene género, puede venir en los hombres y en las mujeres, con la finalidad de generar desorden y deshonra. El desorden y la deshonra vienen a través de la desobediencia. Dios ya dijo cosas y dejó órdenes claras y precisas. Si tú no las sigues, no las estás obedeciendo y por lo tanto no honras lo que tú eres, no honras lo que Dios es, no activas lo que Dios ya hizo. ¿Quién de ustedes? No, mejor no lo digo. Pero hay gente que ha tenido abortos y los hombres, no quiero que digan zafo, es una palabra para mujeres. Yo dije que el espíritu no tiene género, y en el momento en el que agarramos la borrachera y agarramos el cigarro, abortamos el destino de nuestros hijos, los que ya nacieron, y ahí tienes a hijos muertos, hijos abortados. Cuando nosotros, hombres o mujeres, no honramos a una autoridad, ya sea tu esposo, ya sea tu pastor, ¿qué otra autoridad puede tener una mujer aparte de su esposo y su pastor? El Padre, el Espíritu Santo, Jesús mismo. En ese momento, cuando tú no sabes honrar a tu esposo, no sabes honrar a tu pastor, tampoco vas a saber honrar a Jesús. Es una mentira que Jesús sea corrupto. A Jesús no lo vas a ganar con veladoras. A Jesús no lo vas a ganar haciendo mandas. De lo que les venía yo platicando al principio, todo eso fue una mentira clara que nos enseñaron. ¿Por qué razón? Yo dijera, no sé por qué, pero cuando entiendes que el espíritu de Jezabel lo que busca es deshonrar, se mete aún en instituciones religiosas. Y entonces de repente le pido a la pastora que haga algo, ¿no? Y la pastora, ¿cuál pastora? Si en la palabra no dice que haya pastoras, no puede haber pastoras. No, pecado mortal, no, bla, 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 bla. Gracias. Y así como desconocen apóstoles, profetas, evangelistas y desconocen tantas cosas del nuevo reino, pareciera que no han leído en el libro de los Hechos de Febe, una diaconisa. Y entonces yo la bauticé en diaconisa. Pero es diaconisa es nada más servidora. Bueno, ándale pues, que se haga como tú dices, porque Jesús cuando te da un milagro te dice así, que se haga conforme a tu palabra, que se haga conforme a tu fe. Y de repente la fe me alcanzó nada más para obtener una pizza y unos refrescos, o la fe me alcanzó para ir al mesón taurino. Eso lo aprendí esta semana, porque muchas veces recibimos regalos y nos sentimos honrados, pero tenemos que entender que nosotros de parte de Dios estamos llamados a ser esas fuentes de riqueza. Pero para poder recibir una paga natural debemos nosotros de prestar un servicio sobrenatural. Y este servicio sobrenatural, mi amado, te voy a decir yo cómo lo viví. Últimamente, si yo me ponía a hacer trabajos como los que me vino a ayudar mi hermano Isaías, a poner un par de tornillitos sencillos. Tú los ves sencillos y más puestos, pero como nos hicieron sudar media hora si tú quieres, y entre otras cosas, ¿sí? Resulta que todos esos trabajos naturales
desencadenan cosas sobrenaturales. Pero yo en lo natural, cuando empiezo a atornillar y hacer, se me empezaban ya a calambrar las manos, me dolían, perdía la fuerza. Perder la fuerza es algo involuntario. Tienes un martillo en la mano y de repente como que el músculo dice, hasta aquí te acompañé. Y se te caen las cosas. Eso ha pasado, no sé si sepan que hay gente que padece de eso. Y de repente, la ciática, ando con mi patita chueca, y tantos achaques que tú quisieras ver, que en el mundo te dicen, claro, la edad, ¿no? Pero resulta que el enemigo trata de engañarte diciendo, entonces, ¿para qué haces otro servicio adicional? Porque mi carnita dice, y si inicio los servicios dominicales mejor a mediodía, todos llegan a mediodía, entonces ¿para qué temprano? Si nadie se quiere parar temprano. Y entonces los vamos a recorrer a mediodía. Y también para poder agradar a la gente que no quiere dejar sus pecados, pues también vamos a andar pecando, ¿cómo la ven? Porque al fin y al cabo que Jesús se soborna. Y entonces estaría yo predicando un evangelio de reino, estaría yo predicando la verdad que Cristo quiso que se predicara. Yo creo que no, porque se los he dicho, Jesús dijo, amen como yo les enseño. Y él oraba muy noche y se levantaba muy de mañana y estaba recién dejando de ministrar a miles de personas, y llegaba y les veía la necesidad y se compadecía y les decía a los discípulos, denles ustedes de comer. Y los discípulos, pero son más de 5,000, no nos alcanzaría, ¿y a dónde vamos? Y Jesús les dice, a ver, yo te vengo a dejar respuestas. ¿Qué tienes? Bueno, aparte de sueño, hambre y cansancio, ¿sí? Unos peces y unos panes. Y entonces dijo Jesús, con eso, la misma palabra que le dijo a Moisés antes de abrir el mar, con lo que tienes. Cuando entiendes que Dios en la palabra dice que te dio el poder de generar riquezas, es con lo que eres, con lo que ya sabes, con lo que fluyes. Entonces en este lugar que fui a trabajar, empecé a hacer las cosas y yo dije, le voy a dar hasta donde el cuerpo aguante. Y el cuerpo aguantó, y el cuerpo aguantó, y el cuerpo aguantó. Y ayer llegué a la casa como a las 12 de la noche, algo así. Y ¿cuántas ganas creen que tenía yo de pararme temprano para llegar acá? ¡Wow! A ver que nadie había llegado. No es cierto, Carmen es la única que no me deja abrir la boca para decir eso, porque ella ya estaba aquí. ¿A qué voy? Mi amado, le servimos a Dios. Por eso la palabra dice, háganlo todo con excelencia como para Él. Entonces, ¿sabes qué activó esa sobrenaturalidad en mi vida? No me siento más cansado de un cansancio de trabajo normal. No estoy agotado. Y mira que de verdad, a las 7 de la mañana ya estaba yo trabajando. Y eran las 10 de la noche y seguía yo trabajando todos los días así, güey. Y de verdad era de poder llegar y todavía tenía que atender a mi amada esposa media hora de plática. Y no, que fíjate, y como para que no se nos metiera el espíritu tóxico de Jezabel, videollamada para que vea que sí estaba yo ya descansando en mi aposento alto. Y tuve que decirle ya porque tengo que orar. Porque además todavía tienes que apartar tiempo para eso. Pero a lo que voy, mi amado, es que estoy restaurado en mi salud total por haber hecho cosas naturales. Y se desata lo sobrenatural. Y no solamente se desata una provisión que tú quieres pensar natural. Faltan y siempre van a faltar muchas cosas por pagar, porque en la obra siempre es así. Pero yo siempre les he dicho, yo no quiero cargarlos a ustedes con los compromisos de la visión que Dios puso en mi corazón. Y los que están por amor a Dios están acá atrás impulsándonos a nosotros. Pero no tengo por qué cargarlos, creo yo. Y entonces esos compromisos he buscado solventarlos y ya no me alcanza la fuerza. Y le digo a Dios, Padre, no sé cómo, tú siempre me sorprendes, provéeme. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer. Y de verdad estaba yo cansado día a día, pero yo dije, tengo que hacer lo que yo puedo hacer, y tengo que hacer lo que yo puedo hacer. Y entonces tú podrás decir, claro, trabajaste más, es obvio que te paguen más, pero pudo no ser. Nos pudimos haber volteado fácilmente en
cualquier lado, ya no llegó. Pudo simplemente toda la gente que fui a ver no desear honrar, no desear invitar. Pudieron haber pasado muchas cosas, pero hice lo que me tocaba hacer, y estoy seguro que desaté cosas sobrenaturales. Y la primera visión fue el recibir provisión económica. ¿Por qué? Porque todos nosotros no debemos de caminar sobre una promesa económica, debemos de caminar sobre la promesa de vida de reino, y la vida de reino es integral. Por eso yo estoy convencido de que siempre me van a ver saludable, no porque no me enferme, la carne es débil, la palabra lo dice, estoy expuesto, claro que sí, pero hay estudiosos de la palabra que piensan que uno erudito no se va a enfermar, porque tienes tanta presencia de Dios que no permite que la enfermedad esté. ¿Por qué no creer eso? Y aunque estés enfermo, y aunque estés postrado, y aunque tengas lo que tengas, declares dentro de ti: pero yo soy una hija de reino, yo soy un hijo de reino, y voy a la casa de mi Padre a alabar, ya no más en esta cama. Porque el día de hoy hay gente que de verdad se quiere congregar, quiere hacerlo, pero no puede porque está postrado en una cama. Quiere comer y no puede porque tiene un cable metido en el estómago, porque no tolera alimento. Y entonces es ahí donde tú te presentas ante tu Padre, pudiendo venir a la iglesia, pudiendo comer, pudiendo tener y disfrutar de sanidad natural. Tienes la unción tapada porque no destapas a lo que sí puedes hacer. ¿Sabes qué? Muchas veces yo lo veo. Yo no puedo ir, pero ve tú con los niños, allá te alcanzo. Y luego, ¿qué crees? No te alcancé a alcanzar. Pero viniste tú, y te lo he dicho, la honra y la unción de tu casa y de tus nietos, de tus hijos, está por lo que tú vienes a llenar. Y entonces, ok, no vino tu esposo, tal vez no vino tu hijo renuente, pero mira, yo veo el cumplimiento, y porque lo veo, yo te vengo a predicar de lo que se vive. No obligo a mis hijos, y cuando los obligo sé que no los estoy obligando a algo malo, porque si yo no los obligo a comer lo bueno, que es la palabra del Padre, el mundo los va a obligar a comerse lo que el mundo les da y a vivir lo que el mundo es. ¿Sí o no, amados hijos? ¿Sí o no? Acompáñame con esta otra lectura. Todos mis niños, imagínate que me tienen que aguantar todos los días. Se acaba el servicio y continúo en la casa. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, del 1 al 4. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Tú conoces algún hermano de la iglesia que tenga alguna aflicción? Ahora imagínate que conoces a 100 y no solo los tienes que hospedar, los tienes que sustentar. Y para sustentarlos, ¿qué es lo primero que necesitas? Unción, porque de la unción emana todo lo demás. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás es añadidura. Estaba preocupado Pedro porque les estaban cobrando los impuestos, y le dijo a Jesús: ve y saca un pez, y en ese pez vas a encontrar una moneda, y paga lo tuyo y lo mío. Buscó un pez. ¿Vas relacionando que Jesús, cuando se presentó a Pedro, le dijo: yo te voy a hacer pescador, pero de hombres?
Cuando tienes una aflicción grande porque no tienes trabajo, porque tal vez hasta necesites de un médico y no puedes pagar un médico. Pero a ver, ¿cuántos médicos aquí hay en la congregación? ¿Te das cuenta? Aquí podría estar el pez con la moneda en la boca para ti. Pero ¿cómo va a llegar si tú tu boca la tienes cerrada? Tú también eres un pez con una moneda en la boca. Y vas a sustentar a ese que no sabía. Ahora que fui al CAPI, un médico muy servicial, muy lleno de amor. Cuando tú llegas a la universidad, mis amados, quiero decirles que en la universidad tratan de meterle hacha a toda fe, porque creen que uno es fanático, creen que la religión destruye, y ciertamente la religión y religiosidad sí, pero una relación con Dios no. Y entonces, como en el mundo no les explican la diferencia, piensan que tu relación con Dios es religión y piensan que tu relación con Dios es religiosidad, y se brinca la palabra a fanatismo. Ah, eres un fanático, porque tú vas a la iglesia y no entienden que tú vas a la iglesia por eso que te vengo a decir, a complementar el cuerpo de Cristo y hacerlo funcionar. Piensan que vienes domingo tras domingo por fanatismo. Y entonces cuando viene un problema fuerte y tú declaras la palabra para vida y bendición, creen que eres un fanático por andar creyendo en cosas místicas. Y esos mismos que te critican andan consultando el horóscopo para ver si salen o no. ¿A poco no? Y sin entenderlo siquiera, porque hasta en el horóscopo Dios dejó llavecitos. Ah, qué herejía está enseñando, hermano. No, esa clase se la voy a dar ya nada más que pasemos a la carnita. Ahorita todavía estamos entre lechita y papilla. Bueno, continúo la lectura. Si me lo dejaron acá, ¿no? Ay, perdón. Leímos Primera de Reyes 16, 29 al 32. Muy bien, acompáñame a Primera de Reyes 18. No, leímos 18 del 1 al 4. 18, 17 al 19. Primera de Reyes 18, 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mi amado, cualquier cosa que te aflija, cualquier cosa que te esté atormentando, normalmente lo primero que percibimos es el bolsillo, ¿a poco no? En las iglesias, o están los atormentados en el bolsillo o los atormentados en el corazón. Y todo este escándalo, ¿sabes qué dice? Cuando acá Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y entonces el que sí sabe de la palabra le dice: yo no he turbado, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Por qué te turba todo lo que te pasa? Porque no conoces la palabra, porque no buscas vivir la palabra. ¿Ya la conoces? ¿Ya la estudias? Ahora aplícala. Pero ¿cómo la voy a aplicar si no hay quien me enseñe? Le decía el etíope a Felipe: ¿y cómo voy a saber lo que estoy leyendo si no hay quien me explique? Y Felipe dijo: de aquí soy. ¿Y dónde viene esto? En el libro de los Hechos. Y entonces, ¿hay evangelistas o no hay evangelistas después de que Jesús ascendió? Porque la mentira busca deshonrar la estructura del cuerpo de Cristo, diciéndote que el día de hoy no hay profecía activa, no hay apostolado activo. Voy a continuar, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Hay mucha corriente teológica, religiosa y filosófica que se disfraza de la verdad, pero no la vas a poder reconocer si no es a través de la unción. Una cosa es una naturalidad
y otra cosa es la unción. En la unción, mi amado, la unción te acompaña siempre y te acompaña para declarar, es decir, darle vida a las cosas y liberar. Tenemos que liberar la mente de nuestros hermanos, la mente de nuestras familias, las mentes cautivas. La unción es necesaria para que ocurra la libertad de los cautivos. ¿Por qué? Porque la unción pudre todo yugo. Si me vas entendiendo qué es la unción. La unción es esta presencia que ya tienes de Espíritu Santo, la tienes, no tienes por qué tener miedo ante nada. El miedo natural sirve para que permanezcas vivo, para estar alerta. Pero si le estás teniendo miedo a las sombras, le estás teniendo miedo a la gallina que te dejaron ahí rellena de quién sabe qué con miel. Caramba. ¿Se acuerdan de la historia? Y que fue verídica, ¿no? De un pastor que llegó allá a Jamaica, me parece. Jamaica está plagado de vudú y de cosas de este tipo. Y luego va y tiene de vecino a gente así. Y entonces está poniendo sus alabanzas y toda la cosa. El otro ya quería que lo corriera y le hace un trabajito. Y muy siervo de Dios, muy profeta a las naciones, pero tenía hambre y no tenía trabajo, no conseguía para comer. Y de repente sale de su casa y ve la gallinita y gracias Señor, me proveiste la gallinita y la preparó. Y entonces yo le dije a mi esposa cuando llegamos al lugar en el que estamos viviendo, hay que ir con los vecinos. Y hemos ido 2 o 3 ocasiones a dar. Tenemos que ganárnoslos y darles. Y si ellos nos dan mañanitas y mariachis con la tumbada y con las copas y todo, nosotros hay que bajarles comida, hay que darles pan, hay que ver cuál es su necesidad. Y así este pastor es lo que hacen los pastores, ya sabes. Entonces este pastor preparó caldo con la gallinita y le lleva un plato al brujito. Dice, carajo, yo lo quiero con este caldo, me viene a hacer, qué burla. Y sí terminó yéndose. Porque como te digo, cuando la luz no llega a la tiniebla se disipa. La tiniebla retrocede también. Entonces, mi amado, cuando tú empiezas a vivir la palabra, es decir, a activar la unción que está en ti, ahora sí vas a poder ver lo que no había antes. Ojalá y me puedan ver en la cámara. Checa, camarógrafo, si se ve. ¿Me veo aquí todavía? ¿No? Que me acompañe, ¿ya? Esto estaba aquí desde hace rato, ¿sí o no? Ahí estaba. ¿Pero estaba activo? Sirve. ¿Pero de qué sirve que sirva si nada más lo tengo de adorno? ¿De qué sirve que sirva que eres cristiano y que vienes a la iglesia si el Espíritu Santo del Señor no lo tienes activo? No va a funcionar para lo que fue enviado a ti. Y vas a decir, yo no deshonro al Señor. Y atrévete a ver la película tan aclamada de Mel Gibson, La Pasión, tan criticada porque, hijo, es una golpiza que le dan, pero trata de reflejarte lo que realmente vivió Cristo. Y entonces párate en la cruz de Cristo, enfrente así. Ya que tienes poderes, vuela a la altura de donde esté Cristo. Y si te estás peleando conmigo porque no es en una cruz, es en un madero, bueno, colgado, en lo que quieras, donde quieras ver a Cristo. Y dile, gracias, pero no gracias. Todo esto que estás haciendo no me sirve, no me ayuda. Atrévete a decirle. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije qué difícil debió haber sido ministrar a Jesús? Consolar a Jesús. En medio del Getsemaní, donde estaba sudando sangre y decía, Padre, pásame esta copa, está terrible. Y entonces, ¿sabes qué pasó? No me taches de herejía, porque esto no viene en la Biblia. Digo, por si acaso la quieres leer y ya la leíste. Y para que no te lo creas, si acaso no la has leído, vas a decir, no, es que el pastor dijo que esto viene en la Biblia. No. Yo me imagino en el momento en el que Jesús, así como tú, de repente están bien angustiados y no tienen un vaso de café, porque las penas con pan son menos,
está pidiéndole al Señor que le ayude y que le ministre, y de repente, imagínate que le abren los ojos y le dice el Padre a Jesús: sé que estás sufriendo mucho por este momento, porque te queda claro lo que va a venir y que en unas horas vas a estar entregado por la misma persona a la que le dedicaste 3 años de tu vida. A ese Judas que cenó contigo, que comió el pan, que compartió, que vio cómo resucitaste a Lázaro, que vio cómo compartiste panes y peces de una manera sorprendente en 2 ocasiones al menos registradas en la palabra, que curaste leprosos, que todo eso, y aún así te entregó porque no te ajustaste a su modelo de libertad. Sé que estás viviendo esto, pero mira, y en eso se le aparece a Abraham con su hijo amado. El hijo amado, sé famoso. También eres mi hijo amado, papito hermoso. No creas que tú no, que tengo muchos hijos. Y así de esta edad, de este tamaño, de esta corpulencia. Y su papá mucho más viejito. No puedo cargar lo pesado. ¿Cargarías por mí lo pesado? ¿Sí? Tráete esta leña y vamos a hacer un holocausto al Señor. Y así con su vez tierna e inocente: ¿y el cordero, papá? Sí, él sabía que él iba a ser el que iba a ser quemado ahí. Entonces, imagínate ese caminar. Si te lo habías planteado, tienes a Abraham con su hijo tan amado, de la mujer que tanto amaba, porque cómo le costó esa mujer, y tiene a esta criatura tan bella que es su hijo, y va caminando sabiendo que lo va a matar, y va el niño cargando la leña porque ama a su papá, y porque dijo: tu Dios será mi Dios, y porque está decidido a que el Dios de su padre es el bueno, y honra a su papá cargando la leña sabiendo que ahí mismo lo iba a amarrar. ¿Tú crees que Isaac tenía duda de quién iba a ser la ofrenda en el momento en el que lo amarró, en el momento en el que lo acostó sobre la leña? ¿Tú crees que tenía alguna duda? ¿Tú crees que tuvo duda desde antes cuando iban caminando? Todo lo que pasó en el corazón de ellos. Y entonces ahí tienes a Jesús viendo esa escena. Para honrarme y adorarme, hijo amado, no eres el único que ha sufrido. Y entonces yo creo que Jesús tomó un respiro y me ganó a Abraham. Voy a cumplirlo. Por eso dice la palabra: a Abraham y a los profetas tienen, obedézcanlos. Pero si tú el día de hoy, con espíritu de Jezabel, no hay profetas, en esa iglesia no hay profecía, tú mismo no puedes profetizar, ¿quién está ministrándote entonces? Jezabel. En ese espíritu que no necesariamente es una mujer o un hombre, en ese espíritu que lo único que busca es que tú deshonres, que tú no obedezcas y por lo tanto tú no vivas. El espíritu profético, mi amado, opera en ti y opera en mí. Una cosa es que opere el espíritu profético y otra cosa es que seamos profetas, pero estamos todos llamados a operar bajo un espíritu de profecía. No necesitas ser profeta, y el ejemplo lo tienes en Saúl, por ejemplo. Saúl quiso matar a David y mandó una compañía, y esa compañía empezó a profetizar, y manda otra compañía y también dice: bueno, voy yo mismo, y va y empieza a profetizar. Es más, ¿se acuerdan que les platicaba? Unos profetizaron cuando lo tenían de frente, otros ya casi para llegar, y cuando llegó Saúl, dice que apenas entró a la población y empezó a profetizar. Por eso la gente decía: ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Porque el espíritu de profecía, mi amado, está activo el día de hoy para ti. Y si estés activo el espíritu de profecía y tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿sí o no tienes los elementos para activar la unción?
activar la unción a través de la santidad. Puedo maldecir, pero no maldigo. Puedo pecar, pero no peco. Y no peco nada más porque digo, uy, nada más porque soy cristiano, sino, sí me lo enchilaba. Me lo enchilaba porque los mexicanos comemos con chile. No, pues ya lo hiciste, porque Jesús dijo, si ya lo deseas en tu corazón, ya, mejor atáscate para que te sepa el infierno, decía el apóstol Moisés Castillo. Pero mejor no, porque son capaces de, en eso sí, obedecer. No se atasquen. Niégate a ti mismo, hijo, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Dice la palabra, no lo digo yo, toma tu cruz, o sea, enfrenta lo que más trabajo te cueste y sigue a Jesús. Los señalé a ustedes, mis amados, porque les dije que no nada más tenía este hijo. Eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo, y te amo, y te bendigo. Y con la bendición de padre, que es lo que nos faltaba, porque unos tuvieron de papá a Abraham, pero hay tantos que quisieron tener de papá a Jesús y no lo tuvieron, porque pensaron que Jesús era una simple religión, un charlatán, que era lo que les enseñaron allá afuera, Jezabel, que no era. La Biblia habla de espíritu de Elías, pero realmente, mi amado, es el espíritu profético operando en Elías. Y ese mismo espíritu profético que operó Elías, operó en Juan el Bautista. Y ese mismo espíritu profético quiere operar en ti. ¿Quién lo quiere adquirir? Yo creo que sí, mi amado, lo necesitas para vivir el reino. Gracias por acompañarnos. Esta es tu casa, México Nuevo Amanecer, donde esta palabra va a llegar a ti, se va a activar. Vas a activar la unción y vas a activar con esto, viviendo en reino, todo lo demás que vendrá por añadidura. Te bendigo.